una vida comprometida con la santidad. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Note que aquí Pedro nos enseña que la santidad involucra todos los aspectos de nuestra vida. Todos los aspectos, todas las etapas de nuestra vida y todos los lugares donde nosotros tengamos que vivir la vida nuestra. Porque la santidad y el compromiso con ella es un asunto que tiene que ver con el carácter de nosotros los creyentes, en toda vuestra manera de vivir. Vamos al capítulo 4, versos 1 al 4, siempre Primera de Pedro. Capítulo 4, versos 1 al 4. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hasta ahí la lectura, y que el Señor pueda bendecir nuestras vidas con su preciosa palabra. Estos son algunos de los pasajes más claros que encontramos en la Escritura en relación a esta clase de vida que debemos de vivir y el tipo de compromiso que todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús debemos asumir, un compromiso con la santidad. Antes de venir a conocer a Cristo como Salvador y Señor, era imposible poder vivir una vida de santidad. Imposible. Pero una vez que el Señor nos rescató, su gracia nos salvó y ahora estamos en la luz y no en las tinieblas, ahora nosotros podemos, por la gracia de Dios, vivir una vida que honre y glorifique y agrade su glorioso nombre. Entonces, nuestro compromiso debe ser una vida santa, una vida consagrada, una vida limpia, porque Dios está pidiendo que nosotros vivamos esa clase de vida. Es importante entender que este pedido de Dios no es un pedido arbitrario, tampoco es un pedido caprichoso, no es porque a Él se le antojó pedirnos una vida santa. No, este es un pedido que está basado en el carácter de Dios mismo. Y por eso dice Pedro, o Dios a través de Pedro: sed santos, porque yo soy santo. Él es el modelo. Obviamente es imposible que vamos a lograr nosotros el nivel de santidad que Él tiene, porque eso es imposible lograrlo. Pero todos nosotros que conocemos al Señor como nuestro Salvador, debemos procurar vivir una vida de compromiso con la santidad. Y eso es de suma importancia para la vida de nosotros los creyentes. Vamos a la parte introductoria. Dios ha establecido una vida de santidad para los que somos sus hijos.
El que no es creyente, ese puede vivir como quiera. Obviamente va a tener consecuencias. Más aún si conoce al Señor, entonces eso no significa que entonces no va a tener consecuencias. ¿Cómo no? Pero como creyentes debemos saber que no podemos vivir la vida a nuestro antojo. O sea, una vez que rendimos nuestra vida a Jesucristo, la vida nuestra en su totalidad le pertenece a Él. Y es Él el que nos da las directrices bajo las cuales nosotros debemos actuar en nuestra vida en todos los aspectos. Es por esta razón que Pablo, escribiendo a las iglesias en Galacia, en el capítulo 6, versos 7 y 8, dice Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Como creyentes no podemos vivir a nuestro antojo sin tener que pagar las consecuencias de nuestra desviación. Y es importante que entendamos esa verdad. Dios lo enseña de esa manera en su palabra. Ese compromiso que usted y yo debemos tener con la santidad debe ser algo irrenunciable. O sea, dicho de otra manera, algo a lo cual por ninguna razón debería renunciar. Por ninguna razón. Y una de las enseñanzas, como lo veremos después, que Daniel nos da es precisamente eso. Daniel se encontró en circunstancias difíciles en su vida, pero había hecho un compromiso sin duda en algún momento de su vida con la pureza, la santidad, al grado tal que él estaba dispuesto a nunca, por ninguna razón, nunca renunciar a la vida de santidad, de pureza y de fidelidad que él había determinado vivir para Dios. En el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es importante que esa palabra en el hebreo, la palabra proponer o propuso en el hebreo, no aparece ahí como una cuestión espontánea que surgió así. El enfoque ahí es la expresión de el carácter de Daniel. O sea, el carácter santo de él no le permitía renunciar fácilmente o livianamente o cobardemente a la clase de vida que él estaba viviendo. Por esa razón, eso debe ser algo irrenunciable para nosotros los creyentes. Todo aquello que no tiene nada que ver con la vida de santidad o con la vida de consagración, debemos nosotros rechazarlo. El ambiente de Daniel no era el ambiente natural, normal, familiar para él. Hay que recordar que él había sido deportado, todo lo que se da, está él en otro país, en otra cultura, bajo otro tipo de presiones. Es más, es un joven que tenía que andar entre los 15 y 17 años aproximadamente de edad física. Obviamente la santidad de él, la pureza de él, no era una cuestión así que surgió en el momento, es que ese era su carácter. Y al tener él ese carácter, independientemente de cuál fuese el ambiente en el cual fuese colocado, él no iba a renunciar. Y es más, nunca renunció. Nunca renunció. Porque como vamos a aprenderlo más adelante, esa resolución por la santidad se expone a la muerte física misma, a fin de no renunciar. Es por esa razón que para nosotros la vida de santidad debe ser algo al cual no debemos renunciar por ninguna razón. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, allí el apóstol Juan nos dice una gran verdad. Capítulo 2, verso 6 de Primera de Juan. Dice así: el que dice que permanece en él, ¿qué debe pasar con él? Debe andar como él anduvo.
Usted y yo no deberíamos decir que somos creyentes si no vivimos como tales. No deberíamos decir que seguimos a Cristo si no andamos como Él. El que dice que permanece en Él, dice Juan, debe andar como Él anduvo. Él vivió una vida natural, normal, con un carácter perfecto y santo. Él obviamente, por ser sin pecado, no tuvo los conflictos que nosotros tenemos, las luchas que nosotros tenemos en ese sentido, pero tuvo otras luchas. Sin embargo, cada uno de nosotros que somos creyentes debemos andar como el Señor anduvo. En contraste con este hecho, la práctica del pecado es algo natural del que no ha nacido de nuevo. Eso lo dice claramente la Escritura. La práctica del pecado, hacer cualquier tipo de cosas pecaminosas, deshonestas, indecentes, eso es natural en toda persona que no es creyente, que no tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Entonces, en vida práctica, la vida suya y mi vida, en relación o en contraste, mejor dicho, con los que no conocen al Señor, debe ser una diferencia o tener una diferencia bien marcada. Bien marcada. Porque la práctica del pecado no debe ser la característica de aquellos que hemos conocido a Cristo. Y el apóstol Juan lo presenta de manera muy clara en Primera de Juan capítulo 3, versos 8 al 10. Dice así: el que practica es diablo, porque el diablo desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esto es bastante claro. A veces inquieta a algunos porque en algún momento dado de su vida caen, viven en el pecado, pero la Escritura es muy clara. El verdadero creyente no debe caracterizarle una norma de una vida pecaminosa. Cuando habla de la práctica del pecado, que no practica el pecado, está hablando de algo que lo caracteriza al creyente. El creyente, todos nosotros, porque ninguno es inmune, ninguno de nosotros. Pero cuando el creyente peca o fracasa en la vida cristiana, ese creyente se entristece, se duele. Y ese creyente busca la manera de regresar, de volver al camino, porque eso no es lo natural en él. El pecado no es lo natural en él porque ahora tiene la simiente de Dios. Y normalmente va a regresar al Señor, porque no es lo normal, lo natural en él. El que no es creyente no. Ese peca y sigue pecando y vive en el pecado y se deleita en el pecado y no hay ni dolor, ni tristeza, ni remordimiento, absolutamente nada, porque eso es lo natural en la persona que no conoce a Dios. Entonces la práctica del pecado es característico del que no es creyente. Y cuando el creyente fracasa en la vida, o la persona que dice ser creyente fracasa en la vida, y se queda ahí practicando y practicando y vive una vida cuya características son acciones pecaminosas, ojo con ello, cuidado, puede ser que nunca en realidad nació de nuevo. Puede ser, solamente se cristianizó, se emocionó, dijo profesar la fe, pero en realidad no nació de nuevo. En algún momento de la vida, el creyente verdadero, aunque fracase, aunque haga cualquier tipo de mal,
pero en algún momento de la vida tiene que regresar al camino del Señor. El Espíritu Santo que está en él le tiene que despertar del adormecimiento en el pecado. Y muchas veces Dios tiene que cortar a ese creyente. Lo natural en el creyente es procurar, buscar y andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo natural en el no creyente es la práctica del pecado. No se duele, no se avergüenza, no está ni con remordimiento, no hay arrepentimiento en él. Pero el creyente verdadero no puede caracterizarse por una vida pecaminosa. Entonces el compromiso con la santidad es algo práctico. Y ese cambio que Dios opera en el creyente es un cambio que debe ser notorio, manifiesto, conocido por los que no son creyentes. Eso es práctico. Por ejemplo, si la persona antes de venir a Cristo era un borracho, implica que una vez que nace de nuevo, no más borracho. Era un mujeriego, implica que una vez que nace de nuevo, no más mujeriego. Era un estafador, implica que una vez que nace de nuevo, no más estafas. Porque toda persona en la cual Dios obra, el cambio es evidente. Y eso es muy importante porque nos sirve de alguna manera para una autoevaluación personal, privada, muy íntima. Si usted puede hacer el pecado y no le da ningún problema en la práctica del pecado, cuidado, puede ser que no es creyente. Porque nunca el creyente va a vivir una vida pecaminosa sin que haya tristeza en su interior. Nunca el creyente puede inclusive ni siquiera caer una sola vez en el pecado sin que no haya en él una reacción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a moverlo, va a hacerle ver, va a llevarle a ser alguien que de alguna manera tiene que manifestar lo que hay. Y eso es de suma importancia. El creyente verdadero tiene que manifestar en su vida práctica la obra de Dios, cómo Dios ha obrado en él. Usted y yo no podemos seguir siendo los mismos, ni haciendo las mismas cosas después de haber aceptado a Cristo como las que hacíamos antes. Eso no se puede dar. Eso no se puede dar. Porque el Señor produce un cambio. Y es un cambio total, es un cambio completo, es un cambio rotundo en la vida de la persona. Le da la vida divina, es introducida en la vida humana y hay en esa persona algo diferente. Tiene una manera diferente de actuar, una manera diferente de pensar y una manera diferente de hablar. Entonces, lo que Dios cambia en la vida nuestra, eso debe ser notorio a los demás. Lo van a ver. Vamos a Primera de Pedro capítulo 4, versos 3 y 4. Primera de Pedro capítulo 4, versos 3 y 4. Dice así: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, a los que andan en eso, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Note bien, quizá no todos han tenido la experiencia, que no le envidio si la tuvo, pero la experiencia de una vida degenerada, depravada, corrupta, en pecado. Y luego la gracia del Señor lo alcanza. Y hay ahí evidentemente un cambio rotundo, un cambio práctico. Ahora los otros que le conocían ven en usted
o ven en mí algo diferente. Porque cuando Dios llega a una vida, no la reforma. Cuando Dios llega a una vida, la transforma completamente. Aunque esté en las condiciones peores, lo va a transformar. Hace varios años, creo unos 18 años atrás, estaba en Guatemala y estaba predicando allí en una iglesia. Después de la predicación, se acercó un hermano mayor, bueno, ya de edad. A los de edad allá no les dicen ancianos ni viejos, les dicen grandes. Entonces así le dicen al hermano que es mayor, ¿verdad? Es un hermano grande ya. Y se acercó para contarme un poco su historia. Y me dice, hermano, hace muchos años yo vine a esta iglesia. Aquí todo el mundo me conoce. Me senté en la última banca y vine borracho, bien borracho. Era un domingo en la noche, había bebido desde el viernes en la noche, el sábado todo el día, el domingo, y en la noche me vine aquí. Y en un momento de algo de lucidez yo entendí que era pecador, entendí bien el mensaje del hermano que predicó y me agarré ahí como pude para enderezarme y acepté al Señor como mi Salvador, borracho. Y me quedé ahí, me dormí. Los hermanos cuando ya terminó la reunión dicen, bueno, yo estoy dormido en la banca. Pues dijeron, bueno, el bolito aceptó, pero no me creyeron. Me sacaron, dice, de la sala y me dejaron ahí en la acera, porque era el bolito de la comunidad. Entonces ahí me dejaron, cerraron la sala y ahí me dejaron. Y me dormí. Me desperté el lunes, 3:30 de la mañana. Y yo sabía que algo nuevo había en mi vida. Normalmente los lunes a las 8 de la mañana yo estaba otra vez para sacarme, no sé cómo le llaman a eso, pero lo que se meten después de una borrachera grande. Y ya no tenía deseo de ir. Y eso era raro para mí, porque eso era lo normal, lo raro. Y luego los siguientes días yo no tenía deseo de nada que tuviese que ver con el alcohol. Y era un enfermo alcohólico. Y luego busqué a uno de los creyentes y pregunté cuándo había culto porque yo tenía sed. Eso me dice hace 30 años atrás. Porque hermanos, cuando el Señor cambia, cambia del todo, totalmente. Y es por esa razón que el cambio en la vida suya y en la vida mía tiene que ser evidente. Donde andemos, no importa si es de acuerdo a nuestra voluntad o en contra de nuestra voluntad, pero lo que Dios obra en la vida nuestra debe ser manifiesto. Es que el cristianismo verdadero no es teoría, no es una farsa, es una realidad, es una verdad práctica que nosotros la debemos de manifestar diariamente en nuestro diario vivir. Debe ser tan evidente como lo fue, por ejemplo, la vida de los apóstoles, la manera en la cual ellos predican. En Hechos capítulo 4, verso 13 lo encontramos allí. Después que escuchan a Pedro y a Juan hablar, dice el verso 13, y le reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres sin letras, o sea, no habían tenido una instrucción rabina. Eran hombres sin preparación espiritual, pero le reconocían que habían estado con Jesús. Hermano amado, la vida nuestra debe ser reconocida por algo igual, por algo semejante. Somos creyentes. Daniel y sus compañeros llegan a otro país, a otra cultura, con otros principios, con otras normas, con tradiciones completamente diferentes, están en contra de su voluntad allí, pero el carácter de ellos era el mismo. Ellos no cambiaron. Si bien es cierto, tenían que pagar un precio más elevado por mantenerse en pureza, eso es verdad. Sin embargo, Dios nunca los abandonó. Dios estuvo siempre a su lado. La Biblia entonces nos enseña que Dios solo puede tener comunión
con aquellos de sus hijos que viven una vida de santidad. Y mire lo que nos dice el Salmo 24. Vamos al Salmo 24, verso 3 al 6. Capítulo 24 de Salmos, versículo 3 al 6. Y encontramos ahí dos interrogantes. La primera, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. En el verso 4 nos da el dato de dos personas que tienen este tipo de carácter, o de dos clases de personas que tienen este tipo de carácter. Limpio de manos. Eso tiene que ver con el actuar diario. Y luego dice, y puro de corazón. Eso tiene que ver con las cosas que no son tan prácticas, pero tiene que ver con asuntos que están relacionados con nuestra forma de pensar. ¿Cómo pensamos? ¿Qué concepto tenemos de determinadas cosas? Y hermanos, esa clase de relación era la que Daniel tenía y la que sus compañeros tenían. Esa clase de comunión es la que nosotros en Cristo Jesús podemos perfectamente bien tener por la gracia de Dios. Porque esa es una decisión de corazón, es un compromiso personal. Me llama la atención la forma como la Escritura presenta aquí en el verso 8 de Daniel 1. Son 4 en total. Pero al parecer Daniel era como el que tomaba la delantera. El carácter de los 4 creo que era el mismo, un carácter santo. Porque usted lo recuerda después, los 3 amigos de Daniel, no sabemos dónde estaba Daniel en esa ocasión, pero los 3 amigos de Daniel tuvieron que pasar la experiencia de estar dentro del horno de fuego, ardiendo, calentado 7 veces más de lo normal. Pero ellos llegaron allí porque el carácter de ellos no lo cambiaron. Eran hombres jóvenes, santos, puros, que no estaban dispuestos a sacrificar la vida de pureza por nada. Por nada. Ni por dinero, ni por trabajo, ni por posición, ni aún por la propia vida. Y es interesante cuando usted los ve a ellos y lee ese pasaje cuidadosamente. Ellos le dicen al rey, no lo vamos a hacer. El rey los desafía. Y luego ellos le dicen, no lo vamos a hacer. Nuestro Dios nos librará de tu mano, oh rey. Y luego dicen ellos, si a un caso a nuestro Dios no le place librarnos, por razones que solo Él sabe, aún así no te vamos a obedecer. Ese es compromiso, esa es resolución. En otras palabras, ellos dijeron, aunque Dios permita que nos quemen, aún así no vamos a obedecer. Porque ellos tenían un compromiso con la vida santa. Entonces tenían el mismo carácter de Daniel. Propuestos, dispuestos a no cambiar su carácter de santos, de hijos de Dios, absolutamente por nada. Ahora, si bien es cierto que la Biblia nos enseña que Dios tiene comunión solamente con aquellos que procuran vivir una vida consagrada y santa a Él, eso no significa que nosotros tengamos que vivir una vida perfecta o una vida impecable, no, porque eso es imposible. El apóstol Juan en capítulo 1 de Primera de Juan, verso 8, lo dice claramente. Mentimos cuando nosotros decimos que no cometemos ningún tipo de infracción o de pecado. Capítulo 1, verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad
No, está en nosotros. Entonces no podemos ni debemos pensar que se trata de la perfección, porque eso no lo vamos a lograr. Pero sí del hecho de que estamos anhelando, deseando, procurando vivir una vida consagrada para la gloria del Señor, que es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir. El compromiso con la santidad y el testimonio de una vida santa tiene implicaciones. En primer lugar, implica una vida apartada de la práctica del pecado. Esa es la idea. Una vida apartada de la práctica del pecado. Recuerde que la práctica tiene que ver con el carácter. Entonces nosotros los creyentes no nos vamos a caracterizar por una conducta pecaminosa, porque vamos a procurar por la gracia de Dios agradarle. Cuando hemos asumido el compromiso de o con la santidad como Dios quiere que nosotros lo hagamos. El que permanece en él, dice Juan, debe andar como él anduvo. Y Primera de Pedro también nos enseña algo relacionado con ello. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 12. Perdón, Primera de Pedro 2, 9 al 12. Mas vosotros, hablando de nosotros los creyentes, y aquí Pedro hablando a los creyentes de su tiempo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué claro es aquí el apóstol Pedro mostrándonos cuál es la clase de vida que usted y yo debemos de vivir, con un compromiso con la santidad, que implica el hecho de esa vida apartada de la práctica del pecado. En segundo lugar, una vida dedicada al servicio del Señor. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos muestran esa verdad. Y tenemos ahí en la primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 15. Ese pasaje nos dice que Samuel sirvió a Dios todos los días de su vida, toda su vida. Él fue alguien consagrado, dedicado al Señor y a su pueblo durante todos los días de su vida. La vida de obediencia que nos lleva a apartarnos del pecado va a llevarnos también a servir al Señor. Pero también en tercer lugar implica una vida que en la práctica da a entender lo que es el verdadero cristianismo. O sea, nuestra vida, hermanos, debe ser diferente. Recuerde que Daniel, sus compañeros, estaban entre muchos otros jóvenes allí en Babilonia. Sin embargo, la vida de ellos era diferente. Su forma de ser manifestaba, evidenciaba que ellos conocían a un Dios que era completamente diferente a los dioses paganos que todos allí decían conocer. Un compromiso entonces que el creyente emprende con el Señor, eso es la santidad. Y ese compromiso se emprende desde el momento de nuestra conversión.
A veces pensamos, bueno, el joven creyente dice, no, yo estoy muy joven para consagrarme al Señor, para comprometerme con el Señor. Yo quiero decirle, no hay mejor manera de vivir la juventud en este mundo que vivirla para Dios. No hay mejor manera que vivir la juventud de forma comprometida. Quizá usted puede decir, bueno, el hermano es que ya está viejo y por esa razón habla eso. La gracia del Señor me alcanzó cuando yo era adolescente. Estaba en mi último año de primaria, en 6º grado. Así que era muy chico. Y esa misma gracia me ha sostenido todos estos años de vida hasta el día de hoy, por su gracia. Y no tengo nada que desear, nada que añorar, nada de que arrepentirme de las cosas del mundo que todo mundo dice, bueno, yo hacía aquí, hacía allá. Esa no es la clase de vida que Dios quiere que vivamos. No hay mejor manera de vivir la vida que vivirla rendida a los pies del Señor. Esa es calidad de vida. Esa es clase de vida. Esa es super vida que solamente el Señor por su gracia puede darnos a nosotros. Entonces el camino de la santidad lo emprendemos con el Señor desde el momento de nuestra conversión. No hasta que se bautiza. No hasta que ya usted es grande, ya ha venido, ya es mayor y todo lo demás. No, desde el momento de nuestra conversión, independientemente de nuestra edad, pero a partir de allí comenzamos ese camino con el Señor. Y el Señor puede fortalecernos durante este largo trayecto de la vida cristiana, porque si Él tarda puede ser que sea largo, si no pues puede terminar hoy. Algunos rasgos de la vida de Daniel son un ejemplo y un estímulo para los creyentes de la actualidad, que vamos a estudiar eso un poquito más adelante. Entonces Daniel nos enseña que la santidad debe ser la expresión natural en la vida del cristiano. Eso nos enseña Daniel. La santidad debe ser la expresión natural de la vida del creyente. ¿Por qué razón? Porque Cristo vive en cada verdadero creyente. El Dios Espíritu Santo hace de todo verdadero creyente su casa, su morada, su templo. Y es Él mismo que nos capacita a todos para vivir una vida comprometida con la santidad. Y hermanos, que seamos animados, como vamos a estudiar mañana, que seamos animados por la vida de Daniel. Vamos a ver mañana, si el Señor lo permite, el creyente en un mundo pecaminoso. Eso fue Daniel. Su mundo en el cual él vivió no era un mundo fácil para nada. Había de todo. Y es interesante ver que realmente él estaba comprometido con una vida santa. Porque teniendo todo a su alcance y teniendo todas las oportunidades para hacer cualquier mal, de entrada, él propuso en su corazón no contaminarse. Y eso, hermanos, es fundamental en la vida. Si usted va a un nuevo trabajo, lo primero que tiene que hacer o debe hacer, identifique cuál es su carácter. Va a un nuevo lugar, a un nuevo empleo o algo que nunca ha estado allí antes, identifique cuál es su carácter. Y eso obviamente no es que todo el mundo le va a aplaudir. A Daniel no le estaban aplaudiendo. Contrario a eso, a Daniel lo estaban persiguiendo. Porque Daniel llegó a convertirse, por así decirlo, como la piedra en el zapato de aquellos que estaban en el mismo nivel que él en cuanto a posición en el reino, pero tenían un carácter diferente. Y hermanos, Dios honra la obediencia. Siempre ha sido así. Dios honra la obediencia en cada uno de sus hijos. Lo encontramos en el primer libro de Samuel. Yo honro a los que me honran, mas a los que me desprecian serán tenidos en poco. Quiero animarle, hermano. Yo no sé qué clase de vida usted está viviendo, no sé, pero yo quiero animarle. Si su vida en realidad
no está siendo vivida de la forma como a Dios le agrada, yo quiero animarle a hacer un compromiso con el Señor. No necesita levantar la mano aquí, pero ahí en su casa, personalmente, cuando encuentra que hay cosas en su vida que deshonran, que avergüenzan el nombre del Señor, no importa lo que sea, confiese eso como pecado y comprométase con el Señor a vivir de ahí en adelante una vida diferente. Porque la gracia de Dios es todo suficiente para ayudarnos a mantenernos en el camino de fidelidad para la gloria de su nombre. Que el Señor nos bendiga.